Bienvenidos a Misterio Misterioso, el canal donde exploramos los enigmas más increíbles y escalofriantes del mundo. Hoy nos adentraremos en uno de los misterios más famosos y aterradores del planeta, el Triángulo de las Bermudas, un lugar donde barcos, aviones y personas han desaparecido sin dejar rastro durante más de un siglo. Prepárate para descubrir relatos impactantes, desapariciones inexplicables y fenómenos que desafían toda lógica. ¿Estás listo para entrar al corazón de uno de los enigmas más desconcertantes de la Tierra? En algún lugar del vasto océano Atlántico, entre las costas de Florida, las Islas Bermudas y Puerto Rico, se esconde una de las zonas más enigmáticas de la Tierra, el Triángulo de las Bermudas. A simple vista, nada lo distingue de cualquier otra porción de mar. Sus aguas azul profundo parecen tranquilas, el sol brilla en la superficie y los barcos lo cruzan como si fuera un camino invisible entre continentes. Pero tras esa apariencia pacífica, yace un secreto oscuro. Desde hace más de un siglo, barcos, aviones y tripulantes enteros han desaparecido sin dejar rastro, sin señales de auxilio, sin restos flotando, como si hubieran sido borrados de la faz de la tierra. Los marineros lo llaman con temor el Triángulo del Diablo, un cementerio silencioso de acero y almas. Para los científicos, sigue siendo un misterio que desafía la lógica. Y para los amantes de lo inexplicable, es la prueba de que nuestro mundo aún guarda rincones donde la realidad se mezcla con lo imposible. Pero todo misterio tiene un origen, y el del Triángulo de las Bermudas comenzó con una desaparición tan impactante que el mundo entero no pudo ignorarla jamás. El 5 de diciembre de 1945, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, 5 aviones torpederos de la Marina de los Estados Unidos, conocidos como el Vuelo 19, despegaron de Fort Lauderdale, Florida, para realizar un ejercicio rutinario de entrenamiento. La misión parecía simple, un recorrido de ida y vuelta sobre el Atlántico para practicar maniobras de navegación. Los pilotos eran jóvenes con experiencia de guerra, acostumbrados a volar en condiciones difíciles. Sin embargo, 2 horas después del despegue, la calma se transformó en pesadilla. Las comunicaciones por radio comenzaron a llenarse de voces nerviosas. El líder del escuadrón, el teniente Charles Taylor, reportaba que sus brújulas estaban fallando. No podían distinguir el norte del sur, ni ubicar su posición exacta. La confusión creció cuando los 5 aviones se adentraron cada vez más en el océano, sin saber hacia dónde regresaban. En las últimas transmisiones, las voces de los pilotos eran de desesperación. No sabemos dónde estamos. El océano se ve extraño. No podemos distinguir la tierra. Minutos después, silencio absoluto. Y lo más inquietante aún estaba por suceder. La misión de rescate que partió en su búsqueda también desaparecería. Cuando la Marina de los Estados Unidos recibió las últimas transmisiones del vuelo 19, no dudó en enviar un avión de rescate, un PBM Mariner, equipado con experimentados tripulantes y tecnología avanzada para localizar a los desaparecidos. Pero lo que nadie esperaba ocurrió. Pocas horas después de despegar, el avión de rescate también desapareció. Sus comunicaciones se volvieron confusas. Sus reportes sobre turbulencias y cambios de clima resultaban contradictorios. Y finalmente, el silencio absoluto se apoderó del cielo y del mar. Nunca se encontraron restos ni sobrevivientes de los 5 aviones originales, ni del PBM. La desaparición simultánea de múltiples aeronaves en la misma zona convirtió el Triángulo de las Bermudas en un misterio mundial. A partir de ese momento, los periódicos comenzaron a hablar de un triángulo maldito. Los pilotos y marineros contaban historias de brújulas que giraban sin control, instrumentos que fallaban inexplicablemente y corrientes que arrastraban barcos enteros hacia lo desconocido. Muchos científicos intentaron explicar estos sucesos con tormentas repentinas, errores humanos o fallas mecánicas, pero nada podía justificar cómo 2 vuelos enteros
desaparecieron en un área limitada sin dejar rastros, desafiando toda lógica. Tras la desaparición del vuelo 19 y del avión de rescate, comenzaron a multiplicarse los informes sobre barcos y aeronaves que nunca llegaban a destino en la misma región. Uno de los casos más inquietantes ocurrió en 1948, cuando el carguero SS Cyclops, con más de 300 personas a bordo, desapareció sin dejar rastro mientras cruzaba el Triángulo. No hubo señales de tormenta, ni llamadas de emergencia, ni restos flotando. La nave simplemente se esfumó. Décadas después, en 1963, otro caso estremeció a la comunidad marítima. Un pequeño avión comercial con pasajeros desapareció sobre aguas del Triángulo, y al igual que los anteriores, nunca se encontró nada. Los marineros contaban historias de luces extrañas en el horizonte, compases que giraban sin control, niebla que aparecía de repente y corrientes que arrastraban embarcaciones como si el océano mismo cobrara vida. Para científicos y expertos, muchos de estos sucesos tenían explicaciones racionales: tormentas tropicales, errores humanos, corrientes oceánicas o fallos mecánicos. Pero para quienes viajaban por la zona, esas explicaciones no eran suficientes. El Triángulo parecía tener voluntad propia, un poder que borraba la presencia de barcos y aviones. Y mientras los misterios se acumulaban, aparecieron los primeros informes de fenómenos aún más extraños: objetos que desaparecían del radar, pasajeros que afirmaban ver luces fantasmales y barcos que, tras desaparecer, reaparecían intactos días después, pero sin tripulación. A medida que los casos se acumulaban, los científicos comenzaron a estudiar la zona con herramientas modernas: radares, satélites, análisis meteorológicos y simulaciones oceánicas. Querían encontrar una explicación racional a lo que parecía imposible. Algunos sugirieron que el Triángulo de las Bermudas estaba marcado por tormentas repentinas y vórtices de aire inusuales. Según esta teoría, olas gigantes podían arrastrar barcos enteros y ráfagas de viento desviar aviones de su rumbo hasta hacerlos desaparecer. Otros apuntaron a las burbujas de gas metano que emergen del fondo marino, capaces de reducir la densidad del agua y hacer que embarcaciones se hundieran en cuestión de segundos. Incluso se teorizó sobre errores humanos combinados con fallas mecánicas, creando un efecto dominó imposible de evitar. Pero, a pesar de décadas de estudios, los fenómenos observados nunca lograron explicar la desaparición simultánea de aeronaves, barcos y tripulaciones de forma consistente. Cada hallazgo científico parecía responder algunas preguntas, pero planteaba 10 más. La comunidad internacional comenzó a observar la zona con fascinación y miedo. La combinación de misterios documentados, desapariciones inexplicables y fenómenos inusuales convirtió al Triángulo de las Bermudas en un icono del misterio global. Y mientras los expertos debatían, los marineros continuaban relatando historias que desafían toda explicación: luces que aparecían de la nada, brújulas que giraban sin control, y caminos invisibles que atrapaban a quienes osaban cruzar la zona. El misterio no solo seguía vivo, parecía crecer con cada nuevo caso. A medida que pasaban las décadas, el Triángulo de las Bermudas siguió cobrando víctimas, incluso en la era moderna. No solo barcos militares o aviones de entrenamiento desaparecían, embarcaciones comerciales y vuelos civiles comenzaron a sumarse a la lista de enigmas. En 1978, un avión de carga cargado con mercancía desapareció mientras volaba sobre la zona. Lo extraño no fue solo la desaparición. El radar reportó que el avión había realizado maniobras imposibles, como giros y cambios de altitud bruscos, antes de desaparecer del todo. Simultáneamente, marineros aseguraban que en el Triángulo se podían observar luces extrañas bajo el agua, como si el océano estuviera iluminado desde el fondo.
Otros describían neblinas repentinas que aparecían y desaparecían en cuestión de minutos, aislando barcos sin dejar que nadie viera el horizonte. Incluso con tecnología avanzada, GPS, radares modernos y comunicación satelital, los barcos que cruzaban la zona reportaban fallas inexplicables en instrumentos, brújulas que giraban sin control y sistemas de navegación que se bloqueaban sin razón aparente. La lógica científica intentaba explicar lo inexplicable, pero los testimonios de quienes regresaban vivos contaban historias que no coincidían con ninguna explicación racional. Algunos comenzaron a preguntarse si el triángulo no era solo un lugar geográfico, sino una puerta a algo más allá de nuestra comprensión, un territorio donde las leyes de la física parecían doblarse. Y así, mientras las desapariciones continuaban, la leyenda del Triángulo de las Bermudas se fortalecía, mezclando miedo, fascinación y misterio. Entre los casos más escalofriantes se encuentra el del SS Marine Sulphur Queen, un carguero cargado de azufre que desapareció en 1963 con 39 tripulantes a bordo. Nunca se halló un solo rastro, ni el barco, ni restos humanos, ni señales de socorro. Algunos testigos afirmaron haber visto una extraña neblina verde fosforescente en el mar, justo donde el barco desapareció, pero nadie pudo explicarlo. En el aire, el Star Tiger y el Star Ariel, aviones comerciales que volaban sobre la zona en los años 1948 y 1949, desaparecieron sin dejar rastro, en circunstancias similares al vuelo 19. Cabinas silenciosas, pilotos experimentados, instrumentos que fallaban repentinamente, y luego, el vacío absoluto. Lo que une a estos casos no son solo las desapariciones, sino los detalles inexplicables. Barcos que desaparecen sin señal de tormenta. Aviones que pierden comunicación total, aunque deberían estar bajo control de radar. Instrumentos que fallan simultáneamente en múltiples embarcaciones o aeronaves. Rombo azul pequeño. Los científicos ofrecieron explicaciones: corrientes rápidas, tormentas repentinas, gases de metano. Rombo azul pequeño. Los marineros y pilotos que sobrevivieron hablaban de sensaciones extrañas, como si el tiempo y el espacio se distorsionaran sobre la superficie del mar. La pregunta que nadie podía responder ¿era solo coincidencia, o había algo consciente en esa región, algo que acechaba a quienes osaban cruzarla? Y mientras el triángulo continuaba reclamando nuevas víctimas, un nuevo caso estaba a punto de estremecer al mundo y alimentar aún más su leyenda. En 2015, un pequeño yate de lujo llamado The Eclipse desapareció mientras navegaba hacia las Islas Bermudas. La embarcación estaba equipada con GPS, radares y comunicación satelital, pero, inexplicablemente, desapareció sin dejar rastro. Los familiares y la tripulación reportaron que la nave había enviado un mensaje de auxilio muy breve. No entendemos lo que sucede, el mar se mueve raro, las luces. Después de eso, silencio absoluto. Ni señales, ni restos, ni rastro de la embarcación o de sus ocupantes. Los investigadores que llegaron al área encontraron algo perturbador: instrumentos de navegación descalibrados, como si el propio triángulo hubiera alterado los campos magnéticos de la embarcación. Incluso los satélites detectaron anomalías en la zona, corrientes de agua y luces bajo la superficie que no tenían explicación científica inmediata. Algunos expertos comenzaron a teorizar que el Triángulo de las Bermudas podría ser una especie de portal natural, capaz de desmaterializar objetos o transportarlos a otro lugar desconocido. Otros creían que era un fenómeno atmosférico extremo, una combinación de factores naturales que el ser humano aún no logra comprender. Pero más allá de la ciencia y las teorías, lo que más estremecía era la repetición del patrón: barcos y aviones desaparecen, instrumentos fallan, comunicaciones se cortan, y luego, nada. El triángulo parecía tener voluntad propia, reclamando vidas y objetos de manera implacable, dejando solo miedo y preguntas sin respuesta. Y mientras los medios de comunicación continuaban reportando desapariciones menores en la zona, un evento aún más perturbador estaba por ocurrir:
uno que pondría al mundo entero frente a un enigma que nadie podía ignorar. Uno de los casos más perturbadores ocurrió en 1972, cuando un pequeño barco pesquero llamado de Carola Deering desapareció en la zona del Triángulo de las Bermudas y días después, reapareció sin tripulación. Los investigadores que abordaron la embarcación encontraron el barco completamente intacto, con las velas desplegadas y la carga asegurada. Pero no había ni rastro de la tripulación. Ninguna señal de lucha, ninguna nota, ningún cuerpo. Era como si los marineros se hubieran evaporado en medio del océano. Los registros de navegación mostraban que el barco había seguido rutas imposibles, atravesó corrientes y remolinos que habrían sido letales para cualquier embarcación, pero llegó a un lugar seguro, vacío. Las brújulas a bordo estaban totalmente descalibradas, los relojes habían dejado de funcionar, y los sistemas de comunicación emitían interferencias inexplicables. Marineros que navegaban cerca aseguraban haber visto luces fantasmales sobre el barco, y algunos testigos relataron figuras moviéndose en cubierta, aunque al acercarse no había nadie. Rombo Azul Pequeño. Este caso se convirtió en un ejemplo perfecto del patrón del triángulo: desapariciones, anomalías físicas y la posterior aparición de objetos sin explicación. Rombo Azul Pequeño. Para muchos, esto reforzó la idea de que el triángulo no era solo un fenómeno natural, sino un lugar donde las leyes de la física parecían doblarse. Y mientras los investigadores trataban de hallar respuestas racionales, otros relatos comenzaban a acumularse, cada uno más extraño que el anterior, dando a entender que el triángulo guardaba secretos que ningún humano había descifrado jamás. Muchos sobrevivientes y testigos que lograron escapar del Triángulo de las Bermudas describieron fenómenos que desafían toda explicación lógica. Algunos relataron luces extrañas en el horizonte, que aparecían de repente y desaparecían igual de rápido, como si fueran faros de otra dimensión. Otros describieron ruidos inexplicables bajo el agua, golpes metálicos, zumbidos y sonidos que parecían provenir de los barcos hundidos que habitaban el fondo del océano. Lo más inquietante para los pilotos era el comportamiento de sus instrumentos. Brújulas que giraban sin control. Sistemas de comunicación que fallaban repentinamente. Relojes que avanzaban más rápido o se detenían por completo. Algunos marineros juraban que el tiempo parecía distorsionarse, días enteros podían pasar en minutos, mientras que otras veces solo unas horas parecían semanas. Se hablaba de niebla que ocultaba el horizonte y de olas que aparecían y desaparecían sin motivo aparente. Rombo Azul Pequeño. Cada relato coincidía en un detalle escalofriante: el Triángulo de las Bermudas no perdonaba, y quienes entraban en su territorio quedaban expuestos a fuerzas que la ciencia aún no podía explicar. Mientras los investigadores intentaban recopilar estos testimonios, surgieron teorías aún más oscuras: portales hacia otras dimensiones, distorsiones temporales y anomalías magnéticas capaces de desmaterializar objetos. Y así, los misterios del triángulo continuaban creciendo, dejando claro que la verdad estaba mucho más allá de lo que los humanos podían comprender. Con el incremento de desapariciones y fenómenos inexplicables, científicos y oceanógrafos decidieron estudiar el Triángulo de las Bermudas con métodos rigurosos. Se enviaron barcos equipados con instrumentos de medición avanzados, rádares de alta precisión, sensores magnéticos y drones para mapear el área con exactitud. Sin embargo, los resultados fueron desconcertantes. Los barcos registraban fallas eléctricas y magnéticas en pleno océano abierto, incluso cuando todo estaba funcionando correctamente antes de entrar al triángulo. Drones enviados a sobrevolar la zona reportaban interferencias en las cámaras, pérdida de señal y comportamientos extraños en los sistemas de navegación, como si algo invisible alterara la tecnología. Incluso los submarinos de exploración, diseñados para soportar la presión extrema del océano, detectaban corrientes desconocidas y remolinos imposibles, que podrían arrastrar embarcaciones enteras sin explicación. Los científicos comenzaron a documentar patrones inquietantes. Anomalías magnéticas en zonas específicas. Luces inexplicables bajo el agua. Desapariciones que seguían rutas imposibles de rastrear. Y mientras trataban de explicar los fenómenos con ciencia, se dieron cuenta de algo aterrador: el triángulo parecía actuar según reglas propias, ignorando cualquier lógica humana, convirtiéndose en un territorio donde la razón no tenía control.
Los investigadores pronto entendieron que cada intento de estudio solo confirmaba lo que los marineros y pilotos habían dicho durante décadas. Allí, la realidad no siempre era lo que parecía. Entre los relatos más desconcertantes se encuentra el de un pequeño avión privado que desapareció en 1980 sobre el Triángulo de las Bermudas. Horas después, la aeronave fue localizada a varios kilómetros de su ruta original, intacta y sin señales de daño. Lo extraño, la tripulación estaba desaparecida, y los instrumentos de navegación mostraban que el avión había realizado maniobras imposibles en pleno vuelo. Casos similares ocurrieron con embarcaciones pesqueras, barcos que desaparecían y reaparecían días o incluso semanas después, sin tripulación, pero con la carga intacta. Algunos aparecían en lugares que, según las rutas del océano, era imposible que hubieran llegado por sí mismos. Los marineros que observaron estas naves fantasma hablaban de figuras humanas que parecían moverse en cubierta, solo para desaparecer cuando alguien se acercaba. Los radares detectaban la presencia de objetos que entraban y salían de la zona de manera repentina, como si el triángulo tuviera portales invisibles que atrapaban y liberaban barcos y aviones a su antojo. Rombo Azul Pequeño. Estas desapariciones y reaparecimientos reforzaron la idea de que el Triángulo de las Bermudas no solo borraba a las personas, sino que jugaba con la percepción de la realidad. Rombo Azul Pequeño. Nadie podía anticipar cuándo ocurriría un fenómeno ni qué consecuencias tendría para quienes lo experimentaban. Y mientras los relatos se acumulaban, el triángulo continuaba alimentando su leyenda, mostrando que el océano todavía podía ser un lugar más misterioso y peligroso que cualquier película de terror. Con el tiempo, la explicación científica dejó de ser suficiente para muchos. Comenzaron a surgir teorías más extrañas y sobrenaturales que intentaban dar sentido a lo inexplicable. Algunos sostenían que el Triángulo de las Bermudas era un portal dimensional, un lugar donde el espacio y el tiempo se distorsionaban, permitiendo que objetos y personas desaparecieran o aparecieran en otro punto del planeta, o incluso en otra dimensión. Otros hablaban de fenómenos electromagnéticos desconocidos, capaces de desactivar instrumentos y nublar la percepción humana, haciendo que marineros y pilotos perdieran la orientación y desaparecieran sin dejar rastro. Incluso se sugirió la presencia de civilizaciones avanzadas ocultas bajo el mar, capaces de manipular la tecnología y el entorno, utilizando el triángulo como un laboratorio natural o un límite de su influencia. Las leyendas locales hablaban de luces extrañas, espíritus de marineros perdidos y seres que habitaban el fondo marino, observando a los intrusos con ojos invisibles. Rombo Azul Pequeño. Lo más inquietante es que cada desaparición parecía seguir un patrón, barcos que entraban en la zona sin problemas y luego eran tragados por la nada, aviones que cambiaban de rumbo inexplicablemente, tripulaciones que desaparecían dejando solo sus pertenencias. Rombo Azul Pequeño. Los testimonios coincidían en una idea aterradora: el triángulo no era un lugar neutral, sino un espacio activo que elegía a sus víctimas. Y mientras los científicos debatían y las leyendas se expandían, nuevas desapariciones continuaban ocurriendo, recordándole al mundo que, en el corazón del Atlántico, había un misterio que ni el tiempo ni la lógica podían resolver. Incluso en la era moderna, con GPS, radares satelitales y comunicación global, el Triángulo de las Bermudas continuaba cobrando víctimas y generando relatos inquietantes. En 2009, un yate privado desapareció mientras cruzaba la zona en medio de un clima aparentemente tranquilo. La tripulación reportó luces brillantes bajo el agua y un humo extraño que cubría la embarcación, antes de que la comunicación se cortara abruptamente. Horas después, la nave fue encontrada a kilómetros de su ruta original, sin daño físico, pero vacía. La tripulación nunca apareció. En otros casos, aviones de turistas han informado brújulas que giran sin control y instrumentos que muestran lecturas imposibles, como si el triángulo alterara la realidad física alrededor de quienes se atreven a cruzarlo. Los pescadores locales contaban historias de olvidadas islas que aparecen y desaparecen dentro de la zona, de luces submarinas que iluminan el océano profundo y de un sonido constante, un zumbido extraño que nadie puede explicar. Algunos afirman que sentir la presencia de algo que observa se vuelve inevitable, una sensación que cala hasta los huesos y deja claro que no estás solo en esas aguas. Rombo Azul Pequeño. Lo que une estos casos modernos con los antiguos es un patrón inquietante: el Triángulo de las Bermudas sigue activo, desafiante,
impredecible y aterrador. Rombo azul pequeño, cada desaparición, cada fenómeno extraño, alimenta el mito y la leyenda, recordando que hay lugares en el mundo donde la realidad parece doblarse y las explicaciones humanas no alcanzan. Y mientras las desapariciones continúan y los relatos aumentan, surge una pregunta que nadie ha podido responder. ¿El Triángulo de las Bermudas es un fenómeno natural extremo, o es algo mucho más profundo y misterioso, más allá de nuestra comprensión? A medida que el Triángulo de las Bermudas se consolidaba como un misterio mundial, comenzaron a surgir teorías más audaces, algunas al borde de la ciencia ficción. Algunos investigadores sostenían que la zona era una base de actividad extraterrestre, donde naves de otros mundos secuestraban barcos y aviones para estudiar la tecnología humana o para experimentos desconocidos. Otros afirmaban que ciertos desaparecidos habían sido transportados a dimensiones paralelas, atrapados en un espacio donde las leyes de la física no aplicaban, regresando, en raras ocasiones, con historias que nadie podía explicar. Incluso se especulaba con experimentos secretos de gobiernos, utilizando la zona para probar armas electromagnéticas o sistemas que podían manipular el tiempo y la materia. Los relatos de testigos coincidían en un detalle inquietante: luces brillantes, objetos flotando en el aire, ruidos extraños que parecían provenir del cielo y del océano al mismo tiempo. Rombo azul pequeño. Algunos supervivientes describieron sensaciones de parálisis, visiones de figuras humanas distorsionadas y la percepción de que el tiempo se aceleraba o se detenía. Rombo azul pequeño. Los escépticos lo atribuían a estrés, mareos y fenómenos naturales. Pero quienes vivieron la experiencia sabían que algo más allá de la explicación racional estaba en juego. Cada desaparición y cada relato reforzaba la idea de que el Triángulo de las Bermudas no era solo un lugar geográfico, sino un territorio donde lo imposible se volvía posible, y donde la realidad que conocemos parecía ceder ante fuerzas desconocidas. El misterio no solo seguía vivo, estaba más intenso y aterrador que nunca. En los últimos años, incluso los navegantes más experimentados han reportado sucesos que desafían toda explicación. Un crucero de lujo en 2017 informó que, mientras atravesaban el triángulo, las brújulas de todos los barcos a bordo comenzaron a girar sin control, y los sistemas de comunicación perdieron señal simultáneamente. Los pasajeros describieron luces verdosas bajo el agua que parecían moverse siguiendo la embarcación, y un extraño zumbido constante que nadie podía localizar. En 2019, un piloto privado contó que su avión se vio rodeado por una niebla densa que aparecía y desaparecía, mientras escuchaba voces lejanas y veía sombras moviéndose en el horizonte. Cuando logró salir de la zona, los instrumentos mostraban lecturas imposibles, altitudes y velocidades que nunca había alcanzado, y coordenadas que lo ubicaban a kilómetros de distancia de donde realmente estaba. Para los científicos, estos fenómenos podrían explicarse con corrientes inusuales, distorsiones magnéticas o ilusiones ópticas. Rombo azul pequeño. Pero para quienes vivieron la experiencia, las explicaciones racionales eran insuficientes. Cada historia contaba lo mismo: el Triángulo de las Bermudas alteraba la percepción y control sobre la realidad, como si el océano y el cielo fueran entidades conscientes. Con cada nuevo testimonio, cada desaparición y cada fenómeno extraño, el Triángulo reforzaba su fama como uno de los misterios más escalofriantes del planeta, un lugar donde la naturaleza, la ciencia y lo desconocido se encontraban en una danza aterradora e incontrolable. A medida que la lista de desapariciones crecía, los expertos comenzaron a recopilar todos los casos y a buscar patrones que pudieran explicar lo inexplicable. Algunas teorías buscaban una explicación racional y científica. Corrientes oceánicas rápidas que arrastran barcos enteros. Tormentas repentinas y vórtices de aire que desorientan a los pilotos. Liberación de gases de metano desde el fondo marino que pueden hundir embarcaciones rápidamente. Pero otros fenómenos no tenían explicación. Aviones que desaparecen y reaparecen en lugares imposibles. Barcos encontrados intactos pero vacíos, sin tripulación. Instrumentos que fallan simultáneamente, luces que aparecen bajo el agua y sonidos inexplicables. Los testimonios extremos y consistentes de marineros, pilotos y pasajeros coincidían en algo perturbador: el Triángulo de las Bermudas parecía elegir a sus víctimas y jugar con su percepción del tiempo, del espacio y de la realidad misma.
Rombo azul pequeño. Algunos investigadores modernos sugieren que podría tratarse de un fenómeno multidimensional, un lugar donde la física y la lógica se comportan de manera diferente. Rombo azul pequeño. Otros lo ven como un misterio eterno, un recordatorio de que nuestro planeta aún guarda secretos que desafían la comprensión humana. Y mientras cada desaparición aumentaba la leyenda, la pregunta seguía en el aire. ¿Qué ocurre realmente en el Triángulo de las Bermudas? Nadie lo sabe, y quizá nunca lo sabremos. En los últimos años, los desaparecidos del Triángulo no han dejado de sorprender. Incluso con tecnología avanzada, la zona sigue cobrando víctimas y generando fenómenos inexplicables. Un crucero turístico en 2021 reportó que, mientras cruzaban la zona, sus sistemas electrónicos fallaron completamente. El radar mostraba objetos que se movían de manera errática, y el GPS ubicaba el barco en coordenadas imposibles. Los pasajeros afirmaron haber visto luces flotando sobre el mar, formas oscuras que se desvanecían cuando alguien intentaba acercarse, y una sensación de que el tiempo se había ralentizado. Investigadores actuales sostienen que estas anomalías podrían estar relacionadas con interferencias magnéticas y fenómenos meteorológicos extremos, pero la comunidad científica admite que no todas las desapariciones tienen explicación. Algunos expertos incluso sugieren que podrían ser portales naturales o zonas donde la materia se comporta de forma diferente, dando pie a teorías más extremas que mezclan ciencia, misterio y lo paranormal. Rombo azul pequeño. Cada nuevo caso refuerza la leyenda. El Triángulo de las Bermudas no solo es un lugar peligroso, sino un territorio donde lo imposible ocurre ante los ojos de quienes lo atraviesan. Y mientras más se investigaba, más crecía la certeza de que la verdad sobre el Triángulo no sería descubierta pronto, si es que alguna vez lo es. El misterio estaba lejos de resolverse, y cada desaparición, cada luz inexplicable y cada testimonio reforzaba la idea de que el Triángulo de las Bermudas es uno de los enigmas más escalofriantes de la humanidad. Mientras los años pasaban, los relatos del Triángulo de las Bermudas se volvían cada vez más inquietantes y extremos. Pilotos experimentados hablaban de brújulas que se volvían locas en segundos, aviones que cambiaban de altitud sin control y barcos que parecían perderse en medio de una niebla sobrenatural. En una expedición reciente, un grupo de investigadores documentó fenómenos que desafiaban toda lógica. Corrientes que arrastraban embarcaciones hacia lugares que no deberían existir. Luces que surgían del océano profundo y desaparecían como si fueran puertas hacia otro mundo. Ruidos, zumbidos y vibraciones que no tenían origen físico aparente. Rombo azul pequeño. Cada desaparición, cada avistamiento y cada anomalía confirmaba lo que los marineros habían sentido durante décadas. El Triángulo de las Bermudas no era solo un lugar, sino un enigma vivo, un territorio donde la naturaleza y lo desconocido se entrelazaban de manera aterradora. Y justo cuando parecía que ya nada podía sorprender, surgió un informe que dejó a toda la comunidad científica y al mundo estupefactos. Un barco apareció perfectamente intacto, a cientos de kilómetros de su ruta, con todos los sistemas bloqueados y la tripulación desaparecida, dejando detrás solo preguntas y más misterio. El Triángulo había demostrado, una vez más, que su secreto no estaba al alcance de la humanidad, y que aquellos que lo atravesaban podían desaparecer sin dejar rastro, sumándose a la leyenda más escalofriante del océano. El final estaba cerca, pero el misterio permanecía. A lo largo de más de un siglo, el Triángulo de las Bermudas ha desafiado la lógica, la ciencia y la imaginación humana. Barcos que desaparecen, aviones que se esfuman en el aire, tripulaciones que se desvanecen sin dejar rastro, y aquellos que regresan hablan de fenómenos que ninguna explicación racional puede abarcar. Tal vez se trate de corrientes, tormentas o gases bajo el agua. Tal vez sean fuerzas magnéticas o energías desconocidas. Pero lo que los testimonios muestran es que el Triángulo no solo es un lugar, sino un enigma que juega con la realidad, un territorio donde los límites del tiempo, del espacio y de la física parecen diluirse. Y mientras el mundo mira con asombro, el océano continúa guardando su secreto. Cada luz bajo el agua, cada niebla repentina y cada desaparición es un recordatorio de que hay misterios que nunca serán resueltos, y que quizás no estamos listos para conocer la verdad. El Triángulo de las Bermudas sigue allí, esperando, y recordándonos que hay lugares en la Tierra donde lo imposible se vuelve realidad,
y donde la curiosidad humana se enfrenta a lo desconocido, siempre al borde del miedo y del asombro. Rombo azul pequeño y quizás, algún día, los secretos que guarda emergerán, o quizás no. El misterio continúa, y esa es la verdadera esencia del Triángulo de las Bermudas, un enigma eterno, fascinante y aterrador, que seguirá desafiando a quienes se atrevan a cruzarlo. Después de explorar las desapariciones, testimonios y teorías más sorprendentes, queda claro que el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un misterio sin resolver. Científicos, marineros y aventureros han intentado explicarlo, pero cada fenómeno observado solo aumenta las preguntas. Quizás algún día se revele su secreto, o quizás siga siendo un enigma eterno. Lo que sí sabemos es que este lugar nos recuerda que la Tierra todavía guarda secretos que desafían nuestra comprensión. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a Misterio Misterioso, darle like al video y activar la campanita para no perderte ningún misterio del mundo.